Bueno, pues muy buenas tardes. En esta ocasión les hablaremos sobre acústica. Esto abarca distintos temas. Las integrantes de este grupo somos Francesca Arias, Montserrat Herbas y Alison Taques. Dentro de acústica tenemos a la naturaleza del sonido. ¿Qué es la naturaleza del sonido? El sonido es la vibración que se propaga a través del aire. Se implican los siguientes principios que cuando lanzamos una piedra a un estanque, la perturbación de la piedra provoca que el agua se agite en todas las direcciones hasta que su amplitud es tan pequeña que deja de percibirse. Ahora, ¿qué es la velocidad del sonido? La velocidad o dinámica de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación, y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera. En la siguiente tabla nos muestra sonido, intensidad y nivel de intensidad. Motor de reacción. Su intensidad es de 10 al cuadrado y su nivel de intensidad es de 140. Umbral del color. Su intensidad es de 1 y su nivel de intensidad es de 120. Automóvil sin silenciador. Su intensidad es de 10 a la menos 2 y su nivel de intensidad es de 100. Fábrica con máquinas. Su intensidad es de 10 a la menos 4 y su nivel de intensidad es de 80. Biblioteca tranquila. Su intensidad es de 10 a la menos 8 y su nivel de intensidad es de 60. Susurro. Su intensidad es de 10 a la menos 10 y su nivel de intensidad es de 20. Umbral de audición. Su intensidad es de 10 a la menos 12 y su nivel de intensidad es de 0. Efecto Doppler. Este efecto ocurre por una fuente de ondas que se mueve respecto a un observador, mientras que el medio que se propaga la onda se encuentra en reposo con respecto al observador. Nota. Al cambio de frecuencia de las ondas, debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador, se le llama efecto Doppler. A continuación, presentaremos algunas fórmulas con diferentes casos. Si el observador está en reposo y la fuente que se acerca a él emite una señal, esta será percibida por el observador con una mayor frecuencia que la emitida. Entonces, la frecuencia percibida por el observador se expresa como frecuencia que percibe es igual a la velocidad de onda sobre velocidad de onda más velocidad de la fuente por frecuencia con la que la fuente emite. Si el observador se encuentra en reposo y la frecuencia se aleja de él, la señal emitida por la fuente se percibe con una menor frecuencia, es decir, esta será percibida por el observador con una menor frecuencia que la emitida. Es decir, frecuencia que percibe es igual a velocidad de onda sobre velocidad de onda más velocidad de la fuente por frecuencia con la que la fuente emite. Si la fuente que emite la señal se encuentra en respecto y el observador se acerca a ella, la frecuencia de la señal emitida se recibe con mayor intensidad, por tanto. Frecuencia que percibe es igual a velocidad de onda más la velocidad del observador sobre velocidad de onda por frecuencia con la que la fuente emite. Si la fuente se encuentra en reposo y el observador se aleja de ella, la señal emitida por la fuente será percibida con menor frecuencia. Entonces, frecuencia que percibe es igual a velocidad de onda menos la velocidad del observador sobre velocidad de onda por frecuencia con la que la fuente emite. Si la fuente y el observador se alejan uno del otro, la expresión que los relaciona es frecuencia que percibe es igual a velocidad de onda más velocidad del observador sobre velocidad de onda menos velocidad de la fuente por frecuencia con la que la fuente emite. Si la fuente y el observador se alejan uno del otro, la expresión que les relaciona es frecuencia que percibe es igual a velocidad de onda menos velocidad del observador sobre velocidad de onda, más velocidad de fuente por frecuencia con la que la fuente emite. El oído y la audición. El oído es un órgano de gran importancia para el estudio del sonido, porque allí es donde se perciben las perturbaciones que generaban en el aire producido por la vibración hecha sobre otros objetos y se da inicio a la sensación que procesa el cerebro.
Cuando el oído se expone a un ruido muy intenso, se contraen dos grandes músculos. Uno de ellos limita la capacidad de Te quedas en B. vibración del martillo y el otro aleja el escrito de la ventana oval. Se va deteriorando con la edad. La mayoría de la gente de 30 años o más no oye frecuentemente de más de 15.000 Hz. A los 50 años el límite descendiente a los 12.000 Hz y a los 70 años baja a 60 Hz, es decir, por abajo del límite superior de la conversación normal. En esta parte les dejaremos un resumen de las fórmulas. En el caso 1, observador en movimiento y fuente fija. Caso 1.1, observador acercándose a la fuente. Caso 1.2, observador alejándose de la fuente. Caso 2. Observador fijo y fuente en movimiento. Caso 2.1. Fuente se acerca al observador. Caso 2. Fuente se aleja del observador. Caso 3. Observador y fuente en movimiento. Caso 3.1. Fuente y observador se acercan. Caso 3.2. Fuente y observador se alejan. Los observadores A, B, C y D. A continuación realizaremos el siguiente ejercicio. Los observadores continuación, A, B, realizaremos C y D el se encuentran siguiente a ejercicio. diferentes distancias de una fuente sonora de 25.000 watts. Los observadores A, B, C y D se encuentran a diferentes distancias de una fuente sonora de 25.000 watts. Como Bueno, muestra la pues imagen, como nos menciona ¿cuál es la que intensidad debemos con la sacar que la cada intensidad observador de percibe cada el uno de sonido los producido? observadores, en el primer punto bueno, pues como nos menciona que debemos sacar la intensidad de cada uno de los observadores, en el primer punto lo realizamos. Intensidad es igual a P sobre A. Y ubicamos punto A. Intensidad es igual a P sobre A. 4 pi por radio al cuadrado. Entonces A es el área que tenemos reemplazando 4 los datos, pi nos queda por radio al cuadrado. Entonces ya al cuadrado, que reemplazando los datos nos queda p sobre 4 pi por radio al cuadrado, que esto nos da a 25 por 10 a la menos 3 watts sobre 4 pi por 100 al cuadrado. Ya sacando todos los datos y calculando el dato final nos da 0.2 watts por metros al cuadrado. Reemplazamos y ponemos 25 por 10 Para sacar la al intensidad cubo del punto B sobre 4 reemplazamos por y 150 ponemos 25 por lo cual 10 nos da al como cubo resultado 0,9 sobre 4 metros al pi cuadrado. por 150 al Y cuadrado, ahora, para lo cual sacar la nos da como intensidad del resultado último observador, 0,9 igual watts ubicamos sobre metros al I cuadrado. es igual a P sobre A. Y Pero ahora, evitarnos para todo el sacar la proceso, intensidad del nosotros ya último pusimos los observador, datos reemplazados igual que nos da ubicamos I 25 es por igual 10 a la a P quinta sobre A, sobre 4 pero para pi evitarnos por todo el proceso, nosotros ya 271.5 pusimos al los datos cuadrado. reemplazados que nos da 25 por 10 a la quinta sobre 4 pi por 291.5 al cuadrado, que en notación científica nos da Calculados todos estos datos 23.10 dados a la nos da menos 3. 0.023 watts por metros al cuadrado, que en notación científica nos da 23.10 a la menos 3. Les agradecemos por su amable atención, esperamos les haya servido y les haya gustado. Los esperamos en un video más. Les agradecemos por su Gracias. amable atención, esperamos les haya servido y les haya gustado. Los esperamos en un video más. Gracias.